quiero que vengas conmigo al Evangelio de San Mateo. Como sabéis, los pastores están de regreso. Había unas jornadas en Madrid del Departamento de Plantación de Iglesias, de Asambleas de Dios, donde Fanny forma parte a nivel de Andalucía de esa plataforma. Es un encuentro de hermanos y hermanas que sienten de parte del Señor que son llamados a colaborar en la extensión del reino de Dios en España, en ir a lugares donde no hay iglesia, al menos iglesia de nuestras asambleas, o iglesias que están empezando, para hacer allí un esfuerzo y un énfasis en la consolidación o el nacimiento de una congregación. Y Fanny tenía una parte expositiva en este evento y bueno, ya están regresando. Parte de esa visión de nuestras iglesias que estamos federadas, ¿verdad?, como nuestras asambleas, es el esfuerzo que se va a retomar, se está retomando con mucho énfasis en la ciudad de Ceuta. Precisamente mañana, un grupo de hermanos de Jerez, y ya doy el anuncio para no darlo más tarde, un grupo de hermanos de la iglesia de Jerez con su pastor al frente, y nuestros pastores y el hermano Ángel y yo vamos a estar prácticamente el día entero en la ciudad de Ceuta. Y vamos en un viaje de siembra, de literatura, a ver, encontramos alguna persona que Dios toque, ¿verdad?, en ese evangelismo personal, y buscar ya un local que esté a disposición y que podamos hacer frente, porque ya hay al menos 2, casi 3 iglesias que se han implicado y el departamento también se está implicando. Así que pienso que quizá el pastor dé ya más información. Pero con esto os quiero decir que, y hoy vamos a hablar en parte de este tema, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y el reino de los cielos se extiende por este mundo. Y que tú y yo debemos de ser agentes del reino de Dios. Si leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, y los 3 primeros versículos, dice que en aquellos días, de estos días hace ya unos cuantos cientos de años, y diríamos miles, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Este desierto está al sur de la ciudad de Jerusalén. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Creo que todos habéis leído más de una vez este pasaje. Quizá hablemos un poquito más adelante. En el capítulo 4 del mismo Evangelio, versículo 17. Desde entonces, todos sabéis los acontecimientos que han ocurrido, creo que la mayoría ya lo saben, ¿verdad?, cuando aparece Jesús en la escena. Y ahora dice: desde entonces, y de esto hace ya tiempo, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Capítulo 10, versículo 16. He aquí, dice el Señor, decía a sus discípulos, a sus seguidores: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Ahora presta atención. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que veáis que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y terminamos esta introducción en el capítulo 11 y los primeros 12 versículos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Hoy vamos a hablar de que hay una promesa de parte de Dios de dar un reino para los valientes. ¿Promesa? Hay una promesa de un reino. Un reino que comienza aquí y ahora y en este momento.
que tendrá su manifestación gloriosa, que no podemos ni imaginarnos, en los cielos, pero que ese reino será dado a los valientes. No a todos los seres humanos, ni a cualquier persona, sino que en un momento parece condicionado a personas que manifiesten valentía. El tema de la valentía, quizás a nivel nuestro y a nivel del mundo, pues está muy enfocado cuando vemos o leemos, ¿verdad? Leemos ciertos libros o vemos ciertas películas o ciertos hechos históricos del pasado, incluso del presente, de hombres y mujeres que hicieron algo más allá de sus fuerzas o algo que no todo el mundo estaría dispuesto a realizar, que muchos de ellos en esos hechos que realizaron perdieron la vida o salieron físicamente pues tocados, y que algunos de ellos cuando fueron entrevistados, ¿y usted por qué hizo esta gesta? ¿Por qué se arrojó al mar a salvar a alguien? O entró en aquel sitio, hizo, y dice, no sé, fue como un impulso, y algunos dicen, es porque creo que es lo que había que hacer. Entonces es verdad que a nivel humano se define, hay definición y hay ciertos caracteres que se aplican y que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la valentía. Bien. ¿De acuerdo? Ahora la Escritura hoy nos va a hablar también de cuál es la valentía para Dios. ¿Qué considera el Evangelio un hombre y una mujer valiente? Aquí hemos leído cuando se inicia dentro de las etapas del trato de Dios con la humanidad, porque el reino de Dios se nombra desde el primer día, desde que el ser humano cayó, y la Biblia nos habla desde la caída del género humano, del reino de Dios, que se intuye como reino de luz, reino de paz, reino de gozo, de todo lo bueno que nosotros podamos saber y entender, y el reino de las tinieblas o el reino de muerte, el reino de Satanás, ¿verdad? Y hay un momento, que hemos leído, es el momento histórico tremendo cuando Cristo aparece en este mundo, cuando Dios ya se humaniza, y es muy significativo que comienza una proclamación, primero de Juan el Bautista, y después Jesús da idéntico mensaje. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es un momento histórico tremendo en la humanidad. Pero dice al comienzo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando, ante la situación que vive Juan el Bautista, algunos cuando analizan este texto, y yo lo veo acertado, quizás Juan, que proclama que el reino de los cielos viene, que hay que estar preparado, hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que recibir a Cristo como rey de ese reino, quizás en su mente no figuraba lo que le iba a ocurrir. A lo mejor él tenía un concepto de que cuando Cristo apareciese y el reino de los cielos se ubicase en la tierra en presencia de su rey, los acontecimientos futuros iban a ir por otro camino.
él lo primero que observa es que sus discípulos comienzan a dejarlo a él y se van con Jesús. Y cuando alguno con cierta intencionalidad le dice, mira, tus discípulos te dejan y se van detrás de Jesús, él dice eso tan bonito como que el novio, ¿no? Y que él ha sido el introductor y que lo ve pues muy adecuado, pero quizás él no, digo yo, no entraba en sus ideas con la valentía que ejerció delante, ¿verdad?, del rey, diciéndole que no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y se enfrentó allí a todo el mundo. Quizás él no evaluó a dónde le iba a llevar su testimonio y ser el vocero de que el reino de Dios se había acercado. Se vio en una cárcel y seguramente que intuía que de ahí iba a salir su cuerpo, porque él no iba a recuperar la libertad. Y podemos imaginarnos los pensamientos que le vendrían a la mente, dudas. ¿Y esto cómo es? A tal punto se vio allí presionado, yo creo que fue presionado por los demonios, por las situaciones, por la realidad que estaba viviendo. Todo menos ser ahí, bueno, yo he sido el precursor de Cristo, yo soy el heraldo, ¿verdad? O sea, todo menos lo que él podía quizás haber tenido en la mente, a tal manera que le llega una tremenda duda. Y a dos de los discípulos que le quedan allí, que estarían con él acompañándole, dice, y preguntarle a Jesús, fíjate, si él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Tú alguna vez has tenido dudas, hermano? Hay gente sincera en la sala que dice que sí. Quizás alguno todavía no la ha tenido, pues me alegro por ti. Yo no es que haya tenido dudas del Señor, gracias a Dios, pero sí de situaciones que he tenido que pasar en la vida. Jamás de los jamases pensé yo que siendo un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, iba a pasarme lo que me ha pasado. De eso sí que me he sorprendido en la vida y no sé si me seguiré sorprendiendo. De pasar por ciertas situaciones, no, en mi hoja de ruta no estaba eso, pero sí. Bueno, hemos visto cuál es la respuesta del Señor. Qué bueno que no le dice a los discípulos, hay que ver Juan, me parece mentira, que había sido profetizado su nacimiento y su padre y su madre y no sé qué, ¿verdad? Y más aquí, más allá. No, ¿qué va? El Señor le dice a esos enviados que evalúen lo que está sucediendo. Mira, decirle a Juan lo que está pasando. Y le habla de las señales que debían de ser manifestadas en el Mesías. Sanidades, resurrecciones, liberaciones, predicación de las buenas nuevas de salvación. Y además dice, y bienaventurados los que no se escandalicen en mí. Porque está hablando ya de una confrontación de gente que iba a dudar, gente que se iba a escandalizar y gente que le iban a perseguir. Bueno, cuando se van los mensajeros a decirle a Juan, tranquilo que Jesús era el que esperábamos. El Señor hace un reconocimiento, una alabanza de Juan, de su testimonio. Y vamos a ese texto del cual nos hemos parado, que para mí es un texto que cuando yo lo leí al comenzar mi vida cristiana, me agarró poderosamente, y que es un texto que muchos predicadores lo toman. He leído, antes de preparar este mensaje, he leído lo que otros predicadores pues han escrito sobre él, y es hasta cierto punto
un tanto enigmático, ¿no? Que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Claro, violencia en nuestro lenguaje pues puede significar algo que no, y ahora hablaremos de la palabra de la cual están los textos originales. Pero antes de entrar ahí, yo me gustaría que hagamos una breve reflexión tipo encuesta. Desde que tú conociste al Señor, a ver, si yo no me equivoco, ¿está Tere hoy en el culto? ¿Tere Carrillo está? Está allí. Está escapado de ahí, yo siempre mirando para allá y hoy te has ido para allá. Bueno, yo creo que Tere, si no me equivoco, hoy es el miembro más antiguo de esta congregación. Porque ella estaba cuando yo me convertí, entre otras cosas. Al menos el miembro presente, ¿verdad? Quizá Mari Carmen Domínguez sea la más antigua, Manoli también es de ese tiempo. Bien. Después, en la siguiente jornada, entré yo. Esto hace, en mi caso, 40 y muchos años, y en el caso de ella, pues 50 años por ahí, o 51, 52. Bien. Y vamos a analizar algo de esta congregación, ¿vale? Desde esos 50 años que ya hemos cumplido, vamos por el 53. Desde aquella casa en la calle Villafuente Bermeja, que está cerca de aquí, hacia allá, donde empezó las reuniones, a la Barriada de la Paz, a donde estamos hoy aquí. Podríamos decir que el reino de los cielos ha crecido en nosotros o ha menguado. Bueno, sin ser triunfalista, podríamos decir que en los aspectos puramente materiales ha habido desarrollo. De un piso de alquiler donde fueron expulsados prácticamente los misioneros, a un local que por poco lo perdemos porque no había dinero para pagar las letras y ya venía el embargo, a tener hoy esta propiedad, la del casco antiguo y la finca de Chiclana, pues sí, podíamos decir que hemos mejorado, amén. Y creo que hay dinero en la cuenta todavía, ¿no, José? ¿Está el tesorero por ahí? Todavía tenemos saldo positivo, ¿no? Ni debemos la camisa todavía, ¿no? Bien. Porque nosotros estuvimos a punto de ser embargados, ¿vale? Cuando yo me convertí, las letras se acumulaban y ya venía el notario con el banco a echarnos a la calle. Bueno, gloria a Dios. Pero hablamos de 50 años, ¿eh? Que no son pocos. En número de personas creyentes, bueno, sin ser triunfalista, porque no, pues vale también, al menos numéricamente. Cuando yo me convertí, pues habría 10 o 12 personas en la iglesia, creo que habría sobre ese número. Y después, si miramos en los libros que todavía hacíamos, los libros de miembros, pues sí, se han bautizado muchísima gente. Bueno, muchísima gente, entiéndeme, hablando de decenas de personas, no hablamos de miles. Y los que hoy nos congregamos, bien, pues vamos a decir que somos más que cuando se empezó, amén. Bien. No voy a entrar en el nivel espiritual, ¿vale? Eso lo dejo ya a nivel de cada uno, si había más fervor, si había más santidad, si se predicaba más. No voy a entrar en evaluación de personas porque ni puedo ni debo, ¿no? Pero bueno, creo que todavía estamos predicando el Evangelio y hacemos lo mismo que se hacía en aquellos primeros momentos, quizás de otra manera, pero básicamente no se ha cambiado cómo era la iglesia que cuando yo me convertí, cómo se movía. Bueno, si ahora hablamos a nivel de la ciudad de Cádiz, hablamos a nivel de España y hablamos a nivel de la humanidad, pues ¿qué podríamos decir? Si el reino de Dios
se ha extendido lo que debía de haberse extendido. Y si eres amante del estudio de la Iglesia desde los días de su nacimiento al día de hoy, pues incluso verás continentes. Mira, para mí hay un hecho muy significativo que es el país de Turquía. La Iglesia nació en lo que hoy es Turquía. Bueno, hoy, y allí se extendió el Evangelio de una manera total. Hoy allí quien domina es el Islam. Y donde se supone que había edificios para dar el culto cristiano, hoy lo que hay son mezquitas. Se supone que el Imperio Romano, que de donde nosotros estamos ubicados en la cuenca del Mediterráneo, se supone que en los primeros 300 años el Evangelio se extendió mucho. Después tuvo la mala, o diríamos la victoria para mí, cierto tipo de victoria del reino de las tinieblas, que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. Y de la noche a la mañana todos los paganos se hicieron cristianos. Los templos paganos se convirtieron en templos cristianos y las divinidades paganas asumieron nombres cristianos. Pero hubo un momento, los 200 primeros años, o cerca de 300, que el reino de los cielos se extendió poderosamente por la cuenca mediterránea. Incluso aquí, en España, incluso en Cádiz. Se supone que aunque ya, diríamos, y cayendo en la idolatría, los teóricos patronos de Cádiz, 2 soldados romanos, Servando y Germán, fueron desembarcados en Cádiz, cautivos, y en San Fernando, en un monte que se llama el Cerro de los Mártires, los mataron. Pero el norte de África y todo lo que se supone que Roma tenía, pues la predicación se extendió al menos por la cuenca mediterránea. Hoy, ¿qué vemos? Una cultura religiosa, católico-romana en su mayoría, pero tú sal a la ciudad de Cádiz y evalúa si el reino de los cielos está vigente. O lo que tenemos es una religión pseudo cristiana. Mira, te voy a dar una noticia por si no lo sabes. ¿Sabes dónde está la playa de la Caleta en Cádiz? Allí había un templo fenicio a una diosa, templo marítimo, donde los marinos cuando llegaban arrojaban ídolos diciendo hemos llegado gracias a la divinidad, y cuando salían arrojaban más ídolos diciendo guárdanos en el viaje. Esos ídolos están en el Museo de Cádiz. No hace muchos días, ¿sabe lo que es el mareógrafo en la Caleta? Lo que es. Ahí hay una construcción para medir las mareas antiguas. Yo no lo he visto, voy ahí expresamente. Pues en ese mareógrafo, me da la impresión que ha sido ahí, han vuelto a hacer una capilla en honor de una virgen. No sé si la Virgen del Rosario o la Virgen de no sé qué. La Galeona, ¿no? ¿Tú la has visto? La has visto también. La Galeona. La Galeona era una imagen de María que iban los barcos españoles cuando atravesaban el Atlántico. La Galeona. Es decir, que al cabo de siglos y siglos, de nuevo tenemos un templo idólatra en la Caleta de Cádiz. Bueno, es que hay una confrontación de reinos, por si no lo sabías. Espero que no, bueno, ya lo están haciendo. Los fenicios, que son los que fundaron esta ciudad, en el culto fenicio se sacrificaban niños al dios Moloch, que en la Biblia habla del dios Moloch, que en una época Israel también sacrificó sus hijos al dios Moloch, que era un ídolo que le metían fuego. Se ponía caliente los brazos de ese ídolo y allí llevaban niños pequeños y los quemaban. Por eso hay un valle en Jerusalén que recuerda
ese evento. Pues aquí en Cádiz se supone, aunque no se han encontrado las cenizas de esos niños, pero se supone que en Cádiz también se sacrificaba al dios Moloch, porque Cádiz fue fundada por los fenicios. Pero hoy se están matando niños con la ley del aborto. Así que se siguen sacrificando niños. Mira, hermano, esto es para que tú y yo nos tomemos en serio la situación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos sido llamados a entrar en el reino de los cielos mediante el arrepentimiento y la conversión. Pero no hemos sido llamados a entrar en el reino de los cielos para que nos pongan una escarapela e ir desfilando con el uniforme de gala, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudiendo como el día de las Fuerzas Armadas, que está bien, no digo que no, pero bueno. No hemos sido llamados a ese momento que llegará un día de nuestra coronación, sino hemos sido llamados a una batalla, a una confrontación, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y dice que los valientes lo arrebatan y los valientes lo extienden. Mira, el término que se usa para la palabra violentos es biastés. Biastés significa hombre o mujer esforzado. Implica violencia, fuerza, vehemencia, dedicación, persistencia, determinación inquebrantable. Si una persona que ha determinado algo y no hay nada ni nadie, salvo que se lo quiten de en medio, que le aparte de esa decisión. El mismo Jesús, hay un pasaje bíblico que su rostro se puso como de bronce, cuando ya él sabía que llegaba su hora y tenía determinado que él iba a morir en Jerusalén. Y nada ni nadie iba a impedir su propósito. Pablo determinó ir a Jerusalén también y nada ni nadie pudo evitar que Pablo fuera a Jerusalén y de allí salió encadenado. Y tú y yo tenemos que estar determinados a poseer el reino de los cielos, a entrar en el reino de los cielos, porque si no, nos quedamos fuera. Y si nos quedamos fuera, ¿qué será de nosotros? Así, hermanos y hermanas, sé de los valientes, de los determinados, de los vehementes, de los fortalecidos, de los persistentes, de los inquebrantables. Mira, no es fácil entrar. O tú y yo creíamos que era fácil. Señor, son muchos los que se salvan. Hay que entrar por la puerta estrecha. Muchos son los llamados, pocos son los que son seleccionados. No es fácil entrar porque para entrar hay que arrepentirse y convertirse. Quien no quiera arrepentirse de sus pecados, reconocer que es un pecador, una pecadora, que está perdido, que va al infierno, que no es bueno, que no tiene ningún mérito para salvarse, que Dios no tiene por qué salvarte ni llevarte a la gloria, sino todo lo contrario, que tu merecimiento en esta vida sería ir al infierno. Y mientras no reconozcas esto, ni aceptes el perdón de Dios gratuito para tu vida y que Jesús siendo Dios se hizo hombre y murió por ti, y ahora diga ya no quiero vivir más para mí sino para Él, y tengas ese proceso de la conversión,
no podrás entrar. Pero no solamente consiste en entrar, hay que poseer. Hay que tomar posesión. Pero no solamente hay que poseer, hay que mantener. Pero no solamente hay que mantener, hay que extender. Entrar, poseer, mantener y extender. Y como decimos, no hay otra cosa. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y mira lo que dice a continuación. Pero los, ¿qué? El que ha llegado, ¿qué pone? Cobardes. Uf. Los cobardes. Señor, una palabra dura, ¿no? Con lo que cuesta. Señor, tú sabes que yo te sirvo, que yo te sigo, tú sabes que yo peleo, que yo lucho. Pero el Señor dice, no seas cobarde. Si no des la espalda al enemigo, no huyas, no te amilanes, no reniegues. Eso no quiere decir, como vamos a leer más adelante, que te encuentres débil, que tengas dudas en algún momento, que te sientas desesperado, que muchas veces te sientas como derrotado o que has perdido una batalla. Porque esa es una realidad que no podemos evitar. Aquí habla de cobardía. Es decir, no poner tu determinación, no poner tu espíritu de lucha, de esfuerzo, de trabajo. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Y ahora viene la siguiente lista. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Y esto es para de nuevo decir, ay, 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 que la cosa es seria. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces se dice, pero ustedes predicáis de infierno, de fuego eterno, de sufrimiento. ¿Es que no hay bastante en este mundo? Pues sí, es verdad, en este mundo hay mucho sufrimiento, pero yo no voy a negar lo que dice la Escritura. La Biblia habla de un infierno, de un fuego, de un azufre, de una oscuridad. Pero no dice que tú y yo tengamos que estar ahí. ¿Amén? Nos ha dado una salida. Nos ha dado una puerta. Y nos ha dado el espíritu de fortaleza, de poder, de autoridad, de dominio propio. Aleluya. ¿O no es la primera promesa que el Señor le dijo a su iglesia? Aguardad, quedaos aquí hasta que no seáis investido de poder de lo alto. Aleluya. Porque Jesús sabía todo lo que se iba a enfrentar su iglesia. El mundo, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Hemos leído, los hijos entregarán a los padres a la muerte. Los padres entregarán a los hijos, el hermano contra el hermano. Seréis llevados ante los consejos, las sinagogas os azotarán, os menospreciarán, os matarán y el día que os maten creerán incluso que le hacen un servicio a Dios.
Todo eso es lo que está por delante de la iglesia. Y a ese reino de tinieblas y de oposición es donde dice el Señor: os mando como ovejas en medio de lobos. ¿Tú ficharías por ese equipo? ¿Tú quieres entrar en ese ejército? Porque a veces nosotros, cuando hablamos que somos ovejas de Jesús, y es una realidad, lo que nos gusta es: estamos en el rebaño de Cristo, Él es mi pastor, si estoy enfermito me pone el aceite, si estoy quebradito me coge en sus hombros, si me extravío deja las 99 y viene por mí, yo escucho su voz. Y vemos ese rebaño bucólico, ¿verdad?, con el buen pastor, amén, aleluya. Pero también somos ovejas en medio de lobos. Y nos habla de la prudencia y de la astucia. Así, hermano, que sepamos bien dónde estamos plantados, ¿verdad? Nosotros hoy no estamos en el milenio, como sabemos, no estamos en la tierra transformada cuando venga realmente Cristo por segunda vez y toda la tierra sea dominada o reinando Cristo en la tierra con la iglesia, y ya no habrá el león, no se comerá a la oveja, ni la serpiente le picará al niño, y las armas se transformarán en otros instrumentos. No ha llegado ese momento todavía. Hoy estamos en medio del reino de la violencia, luchando y peleando contra los reinos de las tinieblas. Pablo, escribiéndole a Timoteo, todas las epístolas de Pablo a Timoteo, que Timoteo joven, como dice la Escritura, educado por la abuelita, por la mamaíta, no lo digo menospreciando, ojalá todas las abuelas y mamás puedan tener un Timoteo, pero se había criado, diríamos, bien, su abuela, su madre, en una buena casa cristiana, en los principios cristianos, un joven intachable que cuando lo ve Pablo dice: este para mí. Y pasa de ese ambiente, diríamos, protector, de esa situación, podríamos decir que hubiera tenido, hombre, seguro que tuvo sus problemas también en la vida, pero bueno, yo deduzco que estuvo en una etapa, vamos a decir, buena, ¿no? Y ahora de la noche a la mañana acaba con un apóstol y en el primer viaje le dan tortas por todos lados y va a la cárcel. O sea que empezó a echar colmillos. Y Timoteo se le vino encima una que dice: ¿y yo cómo salgo de esta? Pero ahí no quedó todo, sino que a Pablo no se le ocurre mejor cosa que prepararlo para el ministerio pastoral y que pastorease la iglesia de Éfeso. Palabras mayores. Así que las epístolas de Pablo es para decirle: yo sé de tus lágrimas. Yo sé con lo que te estás enfrentando. Falsos maestros, falsos profetas, disputas, pecados. Yo sé que tú te vas a enfrentar a gente que es mayor que tú y va a decir: pero este joven que es. No hay nada más peligroso que ser pastor joven en una iglesia de gente muy madura. Sí, yo lo he visto cuando era un niño de la escuela dominica. Me va a enseñar a mí, que he sido su maestro. Bueno, tu problema. ¿Cómo tienes que tratar a los ancianos? ¿Cómo tienes que tratar a las ancianas? ¿Cómo tienes que tratar a las jovencitas? Huye de las pasiones juveniles. No descuides el don que está sobre ti por la imposición de manos del presbiterio. Porque
en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Mira, Timoteo, créetelo ya de una vez, hijo mío, que cuando oramos por ti, el presbiterio impuso sus manos sobre ti, tú recibiste esa llenura del Espíritu, ese bautismo, ese poder, y tú podrás pastorear Éfeso. Esfuérzate, sé valiente, instrúyete, lee las Escrituras para que no seas avergonzado por nada ni nadie, ten buen testimonio y nadie podrá contra tu trabajo, tu servicio. Amén. Porque dice el versículo 8, en base a ese espíritu que está en ti, por tanto, hermanos, si tú tienes el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio, puedes decir, en base a eso, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Yo no sé, hermanos, tú y yo, hoy de cuántas aflicciones estamos padeciendo a causa del Evangelio. Porque la Biblia dice que no seamos perseguidos a causa de nuestro mal comportamiento, ni hablen mal de nosotros a causa de nuestro mal comportamiento, sino que si somos perseguidos o hablan mal de nosotros, que sea mintiendo. Así que, hermano, echemos fuera toda cobardía. Y tú y yo sabemos si hemos sido cobardes en algún momento o incluso hoy estamos siendo cobardes en algunos momentos de nuestra vida. Mira, el primer reino, el reino de los cielos comienza conquistándote a ti mismo. A ti mismo. El reino de los cielos empieza en ti. Donde tú tienes que tener las primeras y grandes batallas es en ti. El primero que tiene que ser cautivado es tu viejo hombre y ser llevado preso a los pies de Cristo. El primero que tiene que ser crucificado, degollado, si quieres, eres muy así de batallas, pues al primero que hay que vencer es a ti mismo, porque dice dominio propio. ¿Tú eres capaz de dominarte a ti mismo, hermano, hermana? ¿O las pasiones te pueden cuando menos lo piensas? No, es que yo soy así, mi temperamento. Y uno lo dice y parece que hay que aplaudirlo. Es que yo soy así. Es que es mi manera de ser. Cuando has hecho lo que no debías hacer. O si no, cuando dice, es que todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A lo mejor la tira contra la pared, rebota y te da en la frente. Y te la devuelve la pared. Así, hermano, comienza el reino de Dios en tu vida. Las primeras batallas contigo mismo. Los primeros terrenos a poseer son los tuyos. Y después sé valiente para salir fuera, a ver con lo que te vas a enfrentar. Seguramente que muchos de los presentes, cuando comenzaron a confesar a Cristo en sus hogares, tuvieron problemas. Yo conozco, sé de personas que en los primeros momentos de su conversión, su familia se puso totalmente en su contra y dejaron el camino. Amenazas, violencias,
de todo tipo. Y sé de personas que comenzaron a venir a la iglesia, confesaron a Cristo, pero no pudieron vencer la presión familiar. Otros no pudieron vencer la presión de su entorno, sus amigos, sus familiares de otro tipo, el entorno laboral, y dejaron el camino. Y otros quizás no pudieron vencer ya el entorno del país donde se encontraban. Hasta no hace muchos años en España tú podías perder tu puesto de trabajo si eras evangélico. Así de claro. Tú confesabas a Cristo, no el Cristo católico romano, y podías ser echado a la calle literalmente. Luego había que vencer, y se cumple lo que dice la Escritura. A veces tus padres iban contra ti o tus hijos iban contra ti. Hay hijos que han impedido venir a la iglesia, padres. Y hermanos a otros hermanos. Y amistades presionando, burlándose. Y otros que se jugaban el puesto de trabajo y no pudieron vencer esa batalla. Quiero que leamos en 2 de Timoteo, donde estábamos nosotros. Vamos a ver rápidamente 3 ejemplos de personas en base a su profesión que son puestas de ejemplo y que hablan de carácter. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo del 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahora dice, y pone 3 ejemplos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, ahora habla de otra persona, un luchador, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Labrador, para ver fruto. Te voy a decir algunas características. El labrador debe de ser trabajador. Si tú no trabajas antes la tierra, si tú no trabajas antes el producto que quieres obtener, no vas a verlo. Tierra, semilla, planta, para que eso se multiplique. Si tú no trabajas la tierra y no siembras y no plantas, no verás fruto. Debe tener paciencia, constancia. Y durante ese trabajo hay un periodo de tiempo donde no verás nada. Solamente trabajo, esfuerzo, pero hay que ser constante, porque si descuidas alguna de las etapas, todo se va al traste. Y por último, tiene que tener mucha esperanza, porque si no llueve, no hay nada que hacer. Tienes que confiar en el clima nuestro, en que habrá lluvias tempranas y tardías. En otoño puede llover lo suficiente y tú siembras el trigo esperanzado y lo ves nacer y ves que está ahí y dices, ¡qué gran cosecha! No llueve en abril, viene la sequía.
y no hay cosecha. Tienes que confiar en la promesa. Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues no es esto. Bueno, ¿me he equivocado? No importa, ¿verdad? El próximo día lo diré. El atleta debe de ser disciplinado. Es decir, esfuerzo, de nuevo. El atleta debe de practicar la abstinencia. No puede darse un lujo con ciertos productos comestibles. Tiene que guardar unos horarios, porque tiene que mantener un estado físico que si practica quizás ciertas formas de vida que el resto puede llevarlo adelante, no va a conseguir el fin. El labrador quería fruto, el atleta quiere corona. Y esa abstinencia a mí me habla de sanidad, porque hay que cuidar el cuerpo, y santidad, porque hay que cuidar lo que se hace con el cuerpo. Hemos leído que el atleta será coronado si lo hace legítimamente. ¿Qué significa eso? Que si tú ganas la carrera y te hacen el control antidoping y te has dopado, no te dan la corona. Si tú has marcado un gol tremendo, pero después descubren que has puesto la manita o que empujaste al defensa, no te dan el gol. Si tú eras un luchador y no guardas, y tú dices en la lucha que se dan puñetazos de todo tipo y se tiran, sí, pero aún en la lucha más violenta hay unas reglas. No todo golpe valía, porque para eso está el árbitro, para separar o para advertir si el luchador había usado malas artes. No todo vale en el reino de Dios. No. Porque Dios está mirando si tú y yo peleamos legítimamente. Nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por ganancia deshonesta. Nada hagáis para que los hombres hablen bien de vosotros. Guarda las reglas. Hazlo todo legítimamente, como el Señor tiene establecido. Y finalmente, el atleta espera la recompensa. Pablo hablaba de una corona que recibiría él y todos los que aguardan la venida del Señor. Ninguno te quite tu corona. El soldado, si hay una profesión donde la obediencia es total, es en el ejército. En el ejército no se puede discutir ninguna orden. A ver, los que han sido soldados o los que están en cuerpos de Fuerzas Armadas, yo no hice la mili, pero los 3 días de mili me dieron
y no me pude resistir, ¿eh? Me acuerdo todavía, y eso que no hice la mili, pero los 3 días que me tocó estar en el hospital militar, amigo, me sirvieron por 3 años, ¿eh? Obediencia absoluta. En el momento que una persona tenga aquí un galoncito más que el tuyo, te cuadras, a sus órdenes mí, el que sea, ¿no, José Carlos? A sus órdenes mí. Tiene que tener la preparación adecuada para el servicio que va a realizar. Disciplina máxima. Mira, algún atleta a lo mejor un día se deja ahí, allá él, porque va a perder a lo mejor un mes de preparación por una noche loca, pero un soldado, amigo, no. Las maniobras son las maniobras. Tiene que conocer tácticas para vencer al enemigo y conocer las tácticas del enemigo para no ser vencido. Tiene que estar dispuesto a entregar su vida. Tiene que confiar en la victoria. Nadie va a ir a una batalla diciendo, aquí nos van a ganar. ¿Tú has visto alguna arenga de un militar en una batalla que diga, vamos que tenemos perdida la guerra? Somos más, somos mejores, apela a todo lo que tenga que apelar para enartecer a la tropa. Si tú no confías en la victoria, hermano, ¿qué hacemos aquí? No, es que yo no puedo con esta cadena, es inútil. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a luchar si no puedo? No, este vicio que tengo, esto no me lo quita nadie. Si es que es mi boca, es que yo no puedo evitar decir estas cosas, es que yo no sé cuál. Pues amigo, entonces ¿en quién has creído? ¿Qué espíritu es el que tiene? Tú tienes que decir, soy más que un vencedor, porque es lo que dice Cristo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Luego, esta cadena tiene los días contados. Este carácter mío tiene los días contados, las horas contadas. Esta tendencia que tengo no va a estar aquí el año que viene. Y lo dice un 30 de diciembre, ¿eh? No lo diga un 1 de enero. Y el soldado es incompatible. Tú no puedes ser soldado y peón de albañil. No, hoy no voy al cuartel porque tengo que hacer un chapú. Nosotros somos incompatibles. Yo soy del reino de Cristo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, cuando le dijo a Pilato, pues ya sabe, mi Padre mandaría su ejército, ¿verdad? Y todo lo demás. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestro reino es el reino de los cielos. Mi obediencia es al reino de los cielos. Mi preparación es al reino de los cielos. Yo quiero conocer cómo se mueve el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Yo quiero incluso, estaría dispuesto a entregar mi vida por el reino de los cielos. Yo confío en la victoria del reino de los cielos. Y no me enredaré, como le dijo Pablo a Timoteo, no te enredes en los negocios de este mundo. Tenemos un reino que arrebatar. Ponte de pie y vamos a leer un último texto. Mira, como me equivoqué antes al apuntar uno de los textos y tengo 2 más, digo, a ver si me he equivocado en estos 2 y no te lo he leído. Eso pasa porque ya uno es un poco más mayor. Pero este sí lo tengo apuntado y seguro que no fallo. Dice 2 de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor me preservará, me librará de toda obra mala y me guardará para su reino celestial. Yo ya hoy soy ciudadano del reino de los cielos. En batalla, por supuesto, pero en victoria. Batallas muchas. Aparentes derrotas, posiblemente. Alguna escaramuza se puede perder. Pero la victoria siempre es nuestra. Dice la Escritura que caeremos, pero nos levantaremos. No permaneceremos en el suelo. El justo puede caer, pero se levantará, su Dios lo levanta. Ten el carácter del violento, el determinado, el inquebrantable, el inamovible, el que tiene fuerza, el que tiene dedicación, persistencia. Persiste tú en lo que has aprendido. Acuérdate de los años que lleva en el Evangelio. De cuántas batallas no te ha dado ya el Señor la victoria. Puedes mirar tus heridas, tus cicatrices, tus lesiones, pero ahí estás como un soldado de Jesús. Nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo. Aunque venga como una ola, aunque venga como un fuego, aunque venga como un terremoto contra mí, aunque se levanten guerras, yo viviré confiado. Él me preservará. Quédate con este texto, hermano. Él te preservará para su reino celestial. Padre, te damos gracias.